día y hoy tenemos como invitado, hoy nos acompaña el señor Luis de la Cruz. Él es director de Jardín Urbano y hoy nos viene a hablar sobre las violetas, las begonias, el cíclame, ¿no? Cíclame, sí. Y vamos a hablar primero sobre la violeta africana. Bien. ¿De dónde proviene la violeta africana o Saint Paulia, no? Sí, Saint Paulia. Bueno, le comento que es una planta introducida, ¿no? De hecho, que viene de otro continente, pero la tenemos acá en Perú ya buenos años, ¿no? Ujú. Y bueno, el tema de cultivo también ha sido muy práctico, pero tenemos que conocer su manejo y la ubicación, ¿no? Dónde lo debemos tener puesto, al igual que el ciclamen, ¿no? Tengo amigos que me hablan mucho, ¿no? Que siempre el ciclamen también ha estado en Cusco, ¿no? En zonas de De frío, frío. donde un frío seco, donde no ha tenido mucha humedad que le caiga a las hojas y pueden vivir muy bien. En el tema de las begonias también, algunas begonias pues son también de acá de la selva, pero muchas de estas pues son ya mejoradas, ¿no? En el laboratorio para tener un aspecto más ornamental, ¿no? En este caso muchas begonias son de un clima más tropical, pero en este tipo de begonia que es la que conocemos como begonia rex o cruz de hierro, que es casi similar, son begonias que podrían tolerar un poquito más el frío, ¿no? Por eso que las tenemos más en invierno estas variedades. Las otras que son de floración más grande son más de verano. Hablemos primero sobre el sustrato para las violetas. Bien, los sustratos de la violeta también tienen que ser de un sustrato un poco ácido, ¿no? Entonces lo que se requiere usar ahí es musgo de buena calidad. No se debe usar, como habíamos hablado en muchas oportunidades, porque el musgo lo sacan de tiquio Ujú. y bueno, es muy buena para las plantas, pero dejamos un daño bien grande allá en las lagunas Claro. porque por eso tenemos los huecos que bajan y todo eso, ¿no? Ujú. Porque no se debería sacar, pero podemos usarlo con fibra de coco o también hay unos sustratos premix, premis 6, premis 3 que son sustratos profesionales que tienen la misma característica que el musgo en sí y con un porcentaje de materia orgánica que es puede ser humus o bien compost, ¿no? Que es una mezcla que podría ser 50-50, ¿no? Y tenemos un sustrato totalmente ligero, un sustrato un poco ácido porque es lo que la violeta requiere para poder desarrollar bien las raíces. Ahora, algunos utilizan la perlite. También se Sí, puede utilizar. claro, he visto que usan, bueno, unos usan todavía el Ternopol, no deberíamos usar tampoco, pues contaminante, pero sí lo que usted dice es muy importante usar sí perlita expandida, Ujú. que es un parte de, ¿no? de los De volcanes los volcanes, una que tierra sale como y es muy volcánica. ligero. Al Ujú. ser ligero también tiene poros donde hay espacios de aire y espacios donde también se reserva el agua. Eso también aligera el sustrato, es muy bueno. Es un poquito caro, pero Ujú. compensa tener unas buenas violetas con ese tipo de Claro, sustrato. y sí, la gente puede adquirirlo en los viveros, ¿no? Sí, de hecho. Perlite, Sí, perlite, ¿no? claro. Porque a veces nos dicen, pero ¿dónde lo puedo adquirir? ¿Dónde puedo Así es. conseguir esto? Lo que pasa es que si hablamos de la perlita, la vermiculita, arcilla Ujú, expandida ujú, y sustratos como la fibra de coco y todo eso, son materias que se usan para sustratos profesionales, que podemos prolongar un riego de cada 15 días, 2 veces al mes, ujú, libre de patógenos, o sea, en este caso hongos que ujú. malogren las raíces. Es un poquito caro, pero sí, en los centros de jardinería ya hay. Se está vendiendo de 1 litro, 2 litros, porque es un poquito caro, pero es muy bueno. Hay personas que utilizan, por ejemplo, la arena. Sí. ¿Es recomendable utilizar arena o es una Eh, mezcla es que... recomendable, sí, pero lo que pasa es que la arena pesa, ¿no? Si Ujú, fuese para unas maceteras de este tamaño, recomendable arena, que es más económico. De hecho, que la arena hay que lavarla, en este caso la arena que viene o es de río, pero ahora los ríos como tienen sus defensas es difícil sacarlas. Tenemos arena que se saca de la playa, pero tiene mucha sal y eso claro, también malogra el desarrollo de las raíces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa arena? Es lavarla cinco lavarlo. veces y Ujú, podemos incorporarla dentro del sustrato, ¿no? ujú. Es muy bueno. Ahora, la maceta es importante. Por Sí. ejemplo, ¿qué tipo de maceta es la más adecuada para las violetas? Para las violetas lo que hemos visto muchas veces es, uno, las macetas aporcelanadas por el acabado agradable, porque las violetas van a estar ubicadas tanto en la sala, en la cocina, de repente hasta en el baño, es muy agradable, pequeño, floración continua. También podría ser la más económica de plástico, ¿no? Ujú, Entonces, no recomiendo mucho de arcilla porque las arcillas, cuando usted va a adquirir una violeta en maceta de arcilla, usted va a ver que tiene moho, tiene algas,
partículas Sí, calcáreas a los bordes. en los bordes, Sí, y sí. eso muchas veces la maceta se degrada y es un sitio donde están todos los patógenos también ahí, entonces para desinfectar es todo un problema. Lo más práctico es una maceta de plástico que incluso la sacamos a la planta y en la maceta la podemos lavar con agua, La- con lejía, con cloro, Ujú. desinfectamos y volvemos a Y la poner otra volvemos a maceta. poner. O trasplantar otras plantitas más, que Claro. es lo práctico. Ujú. Ahora, hablemos, y ya Mm, hemos hablado sobre el sustrato, ahora sí, queremos hablar sobre el riego, que es muy bien. importante y es porque algunas personas a veces nos dicen que se me murió, Claro. la regué y se me murió. Bueno, eso es por un tema de un excedente de agua que ahora mismo nos está pasando con otras plantas. ¿Por qué? Porque en verano normalmente podemos regar 2 veces a la semana, porque hay más evaporación por medio de las hojas, del sustrato en sí. Pero ahora que estamos en este frío, en este invierno, debemos regar solamente 1 vez a la semana, con poca agua, ¿no? Si esta maceta es una capacidad de 1 litro, acá debemos regar, pues, o sea, con 250 centímetros de agua nada más, o Ujú. sea, muy poca agua. Ahora, hay que tomar en cuenta que el sustrato, o sea, el musgo, retiene agua, entonces no podemos agregar mucha agua porque eso haría que al excedente de agua se pudran las Se raíces. pudran las raíces. Entonces, otra Ujú. parte para que nosotros reguemos es ver la forma de cómo regar a los costaditos, con este caso, con este spray o el pulverizador, sin mojar las hojas. Porque cuando mojamos las hojas, se nos genera un hongo también que es el tipo oidium, que es una mancha blanca. Entonces, las hojas deberíamos limpiarlas con un pincel, porque mire usted acá las hojas como una especie como una franela, ¿no? Una cosa. Franela. Entonces, el agua acá las malogra. Nosotros Ujú. en vivero también las cultivamos sin mojar las hojas, solo mojamos en la parte de la cama de enraizamiento. Al igual lo hacemos con el mismo ciclamen. Ciclame. Entonces, medir el agua es muy importante. Otro, no mojar las hojas y si tenemos que limpiar hojas, simplemente con un pincel. Ujú. Así es. Ahora, el riego que se realiza se generalmente, bueno, como yo la regaba a Ujú. mi violeta era, le ponía en un platito el agua y sentaba la maceta, ¿no? Así es. Creo que le llaman riego por capilaridad. También, bueno, más que capilaridad, yo le llamo un río, como le dicen, en baño María, una cosa así, ¿no? Siempre se ha hecho en los bonsáis, se ha hecho en estas plantas de violetas, ¿no? Pero muchas veces nos recomendaron que lo sumerjamos al cuello de planta, esperemos 10-15 minutos hasta que ya no salgan burbujas. Burbujas. Pero Ajá. hoy en día entendemos que el sustrato tiene que tener dos espacios, ¿no? Que son los macroporos y los microporos. Macroporos, espacios de aire que están en el Ujú. sustrato, microporos son espacios para almacenar agua. Pero si inundamos a cuello de planta, vamos a llenar los dos espacios de agua y ahí vamos a tener un problema posterior. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es a un cálculo. De acuerdo a esta maceta, como les dije, 1 litro de capacidad de sustrato en sólido, le riego con 20, máximo 300 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Mm. Que es lo que me va a absorber. Y de repente el excedente saldrá por los hoyos, por eso muchas de estas macetitas tienen Tienen muchos varios huequitos. orificios, Claro, y no claro. uno, sino tiene varios Tiene justamente varios. permite. No es una maceta común Ujú. como la que se utilizaba con un solo agujero al Un solo medio, sino agujero. tiene Sí. bastantes Y agujeros. eso es lo que tenemos que hacer. Ujú. Ahora, también ya, de hecho que estamos tocando el sustrato, el tipo de riego, pero otra cosa muy importante también es la fertilización. Entonces, en la fertilización, acá lo que nosotros podemos poner es dentro del sustrato, en la parte superficial, hacer unos huequitos, incorporar pues unos gránulos de NPK, que son Ujú. NPK, que es lo que más usualmente siempre lo Ujú. hemos hablado, porque es un Ujú. fertilizante genérico donde todos pueden considerar a la mano. Y a medida que va regando, estos fertilizantes van diluyéndose, como vendría a ser el nitrógeno, fósforo y potasio, Fosforescencia. que es lo que le va Ujú. a dar el desarrollo a la planta en sí, ¿no? Entonces va a tener Ujú. un buen desarrollo, va a tener también una muy buena floración. Ujú. Ahora, la luz también es importante. Sí, ¿Dónde podemos colocar a nuestras las violetas? violetas, los ciclamen o muchas de las plantas interiores tienen que estar ubicadas en sombra porque tienen que estar ubicadas a la luz solar indirecta, ¿no? No directamente porque se quemarían las hojas. Muchas de las plantas de interior tienen las hojas redondas o anchas. Entonces, las violetas pueden estar cerca de la ventana, pero que no le agarre el sol directo. También puede estar en la sala, en unas partes. Pero de repente, si tenemos una reunión de fin de semana, las podemos ubicar en un sitio donde podría estar un poquito más oscuro, pero de lunes a jueves, una luz solar indirecta, ¿no? Para que la planta pueda hacer la fotosíntesis y pueda tener un buen desarrollo.
Ujú. Así es. Ahora, otro aspecto importante es que la forma de limpieza que tenemos que hacerle a las hojas, que sus hojas tienen Sí, como como especie de vellos, sí, o ¿sí? aterciopelado, algo así, sí. Aterciopeladas. Sí. Usted me decía que podíamos hacerlo a través, podría ser con un Sí, un cepillo, cepillo o un pincel de ancho, simplemente limpiarlo, ¿no? Ujú, Ahora, si son hojas también un poco maduras o que se quiebran, por ejemplo, como esta que se ha quebrado en el transporte para venir a la radio, estas mismas hojas también nos sirve para poder propagar más plantines. para los Sí, como como una esquejes. especie de esqueje, pero en este caso es un tallo, ¿no? Ujú, Una hoja. ujú, Simplemente lo tenemos acá, las podemos secar. Digamos, esto no se recomienda sembrarlo directamente, sino tener esta hojita y en sombra dejarlo secar un día. O sea, que si se seque o este corte, porque si las ponemos de frente, va a ingresar los patógenos ahí y las ah, hojas se nos va a podrir. Muchas ujú, veces pasa en eso, ¿no? Entonces, ujú, una vez que esto cicatriza en sombra, como lo que se hace en los cactus justamente para sembrar cuando uno corta un pedazo de cactus, es lo mismo que se hace en la violeta. Y se entierra solamente hasta esta parte de acá, ¿no? En esta forma, y esperamos pues unas 4 o 5 semanas que genere un nuevo enraizamiento y ahí genera nuevos brotes de hojitas y tenemos muchas violetas Esa es la forma entonces de una de las propagar. formas de Una de las formas de reproducción. propagar que usualmente Ujú, todos los viveros hacen la propagación de las violetas, pero lo que influye es un sustrato totalmente suelto, ligero, luz solar indirecta y otra cosa importante también es el agua, ¿no? Que el agua también tiene que ser un agua reposada. Nosotros tenemos un agua potable, clorada, ¿no? Desinfectada y todo esto, pero no debemos regar estas plantas directamente con el agua del grifo, ujú. sino hacerla decantar, que repose el agua, se evapora el cloro, se sedimenta los carbonatos y esa agua la que está en el medio es la que debemos utilizarla en nuestro En riego. nuestro riego. Sí. Otro aspecto importante, digamos, qué es lo que le afecta a la planta? O sea, Lo que le puede afectar a la planta también es cuando hacemos una sobrefertilización, ¿no? Ujú, Entonces no hay que abusar de los fertilizantes. Los fertilizantes es para darle energía a la planta, para que desarrolle un buen follaje, pero que no sea demasiado, ¿no? Porque si es demasiado, está mucho junto al follaje, podrían salir acá mohos, ¿no? ujú, A consecuencia de que la humedad se retenga, ¿no? Entonces tiene que estar un poco ventilado, ¿no? Y esto mismo lo podemos ver en las propias begonias, ujú, ¿no? Que están de esta forma así abierto, ¿no? Que hay movimiento de aire. Pero si es mucho follaje, está muy esto, ahí generaría problemas en el cultivo. ujú. Entonces, desde ya, si vemos que es muy cerrada el follaje, simplemente vemos que tenemos que crear un espacio de dirección y simplemente hacemos un pinch acá y sacamos esta para que permita el paso de la luz solar indirecta, que es muy poco para que pase a las hojas que están abajo. Y estas mismas hojitas nos pueden servir para seguir propagando más, en este caso, begonias, ¿no? Entonces, pero eso es lo importante, no solamente en estas plantas, en muchas plantas, porque a veces las plantas muy coposas están con los ácaros, están con mucha polución, no le permite el paso de la luz solar indirecta a las hojas que están en la parte baja y ahí empieza pues un problema con el desarrollo de las plantas. Por ejemplo, ¿qué es lo que las ataca más? ¿Las cochinillas, la Las quereza? cochinillas, la cochinilla harinosa le puede atacar, ¿no? Pero eso es cuando, digamos, la planta también no está bien fertilizada, ¿no? Una Ujú, cosa es exceder la fertilización y otra cosa es darle un punto de equilibrio de la fertilización. O hay plantas que están infectadas. Muchas veces, a veces también, no todas, pero a algunas plantas le salen también los pulgones. Pero siempre es bueno revisar las hojitas, ¿no? Y si así fuese, nosotros lo que recomendamos es que cuando ya queda la lavaza de la ropa, que se lava con jabón o detergente, con un spray simplemente aplicamos, ¿no? Tanto en esta parte de la hoja de atrás, ¿no? Y si no, en la parte del costado donde a veces la cochinilla harinosa puede bajar hasta abajo, casi cerca a las raíces, entonces simplemente se le aplica y ahí ya pues se mueren estos bichos que van a malograr a la planta. Pero tratemos que haya una ventilación, ¿no? Rotación de las plantas para evitar esto, ¿no? Muchas veces las plagas se van en las plantas cuando ven que están ahí nada más que no hay mantenimiento, que no hay una limpieza, que no hay una revisión y eso ya se hace plaga, ¿no? ujú, Pero cuando es muy puntual, ves una mosquita blanca, un áfido, una cosa así que lo puedes eliminar, pero eliminar. cuando ya se hace plaga Ya no se puede. ya no se puede, sí, así es. Ahora, estábamos hablando de las violetas africanas. Ujú. Ahora vamos a hablar de el Violeta de los ciclame. Alpes, Exacto, o la ciclamen. violeta de los Alpes, Ujú. que es,
seguramente que usted la ha tenido en casa. A ver, un momentito, vamos a tratar de, para nuestros hermanos que nos están viendo a través del Facebook, este es el ciclame y es hermoso, realmente es precioso, yo lo he tenido en casa. Y nos explicaba que hay un momento en el que esta planta descansa y pierde sus hojas, pierde Correcto. las flores, Ujú. y uno piensa, uy, se me murió, ya, Claro. aquí nomás quedó. Y Así es. muchos como a mí me ha pasado, agarramos y ya, tengo que botarlo porque Claro. ya murió. Ujú. Y no es así. Y no es así porque la planta está mejor bueno, superficialmente no vas a ver el follaje como bien lo decías, tanto de la flor y todo porque cambiamos de estación. Muchas de las violetas están, en este caso las violetas africanas están muy bien en invierno, al igual que los ciclamen o llamado violetas de los Alpes. Entonces, cuando ya entramos al verano es un problema, ¿no? Porque estas no les encanta el verano. Entonces comienzan a perder primero la floración se va reduciendo de tamaño, se va menorando la floración, posteriormente las hojas también se van reduciendo y con producto que ya empezamos a la parte en esta estación de verano ya le comienzan a agarrar unas enfermedades en las hojas. Entonces, ¿qué hace la planta? Baja todo el follaje, la floración y queda el bulbo dentro del sustrato. Entonces, cuando ya no vemos nada de planta, se murió la planta y lo que hacemos es eliminar. Ujú. Pero es un error. Siempre lo hablamos porque dentro del sustrato está el bulbo, ¿no? En este caso es como un bulbillo, es casi parecido a una beterraga, está dentro. Entonces entra como una especie de dormancia hasta que detecte la nueva estación. Entonces esta incluso la podemos limpiar, sacarlo, lavarlo de repente con un poquito de lejía, unas cuantas gotas, un vaso de agua, desinfectamos el bulbo, lo guardamos en la refrigeradora en la parte donde se guardan las verduras y las sacamos en la siguiente estación. En este caso las guardamos a quincena de diciembre y las volvemos a sacar quincena de abril. Este bulbo nuevamente o bien las cortamos en dos, en cuatro los bulbos para que broten, o el mismo bulbo solo enterramos nuevamente solamente tapándole la parte del bulbillo y la misma planta va a sentir el cambio de clima, va a sentir un poquito de frío, como lo sentimos nosotros y nos ponemos un abrigo. Y la planta lo que va a empezar es, saca la hojita. Una vez que saca la hojita y ve que las cosas están muy bien, las condiciones se han dado, saca la siguiente hoja y la siguiente, crece y salen las flores. Y entonces en ese bulbo está toda la energía de la planta justamente para la siguiente estación. Y entonces cuando la planta también sabe eso, lo va a hacer y se genera una hermosa planta. Y incluso ahí ya viene en la floración, una vez que termine la floración, vamos a tener incluso semillas. Entonces ya la siguiente etapa ya tenemos para que el bulbo cortarlo 3, 4 partes o bien guardar nuestras semillas y volverlas a germinar en la quincena de abril. Entonces, muchos de estos ciclamen desde semilla a los 6, 7 meses ya tenemos otra planta con flor. Ujú. Ahora vamos a hablar sobre las begonias, que es uno de los mayores géneros de las plantas con flores y tiene unas 1500 especies que crecen en las zonas tropicales de Asia y aquí en América también, por tenemos supuesto. muchas y comestibles. Así es, vamos a ver algunos tipos de begonias. La que tenemos acá es la Rex, ¿no? Sí, esta es la begonia rex, casi parecido también a una que es la cruz de hierro, que es más clara y tiene unas crucecitas muy bonitas. Estas begonias son, para nosotros es más duradera, ¿no? Como cultivadores, porque de hecho que en verano van a estar bien, pero en esta etapa de invierno también, ¿no? Tenemos otras begonias, por ejemplo la begonia tuberosa, que es casi similar al follaje de la hoja, pero más verde, y tiene una flor de este tamaño, inmensa. Pero estas begonias también son de verano y en invierno ya están sufriendo y se mueren. Pero lo recomendable sería usar este tipo de begonias, ¿no? Salvo que las otras begonias podrían ser estacionales, solamente cultivarlas en verano. Ujú. A ver si nos pueden poner Ujú. a nuestros hermanos en Facebook las begonias para que las puedan ver. En este caso, esta begonia que tenemos acá en cabina es muy linda por sus hojas. Sí, y Tiene las unas flores hojas también dan, pero preciosas. unas flores pequeñas, Sí. blanquitas, ¿no? Pueden dar Digamos que las flores no son tanto lo que atrae de no, esta planta, ajá, sino sus hojas. sus hojas. Sus Pero hojas. por ser flores blancas, que son pequeñas, se aprecian también de noche, o sea, y además no se vuelve rutinario la belleza de Ahí esta podemos planta. ver a nuestros hermanos en Ajá. Facebook. Ese es otro tipo de begonia. Ese es otro tipo de Sí. begonia. Esta es estacional, esta begonia. Se cultiva desde diciembre, quincena de diciembre ya está saliendo a la venta
hasta finales de abril, que ¿Y es de ahí tiene igual un proceso de reposo o es que mueren muchas de estas mueren porque estas son ya preparadas de semilla, estas cultivos de semillas, sino que estas están preparadas solamente para una estación. Y cuando sacas las semillas tampoco no germinan porque No. nacen estériles. Esto está Ah, trabajado en laboratorio, ¿no? Es una begonia estacional. estacional. Sí, no es como estas perennes que podemos Claro, que tenerlo podemos mucho más tenerlas en tiempo. casa. Sí. Así, pero es muy bonita. De estas hay rosadas, blancas, Blancas hay también. unas rojas y hay unas hojas marrones también, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que debemos trabajar más con plantas perennes, ¿no? O sea, que Exacto, que duren las podemos mayor tener en tiempo, casa sí. mayor Las tiempo. estacionales son muy rápido y Mm, hay que estar comprándolas ajá, constantemente, no es como constantemente. estas Ahora, perennes. el sustrato que usan ¿qué tipo de sustrato usan las begonias? Las begonias también usan un sustrato totalmente suelto, similar a las A las violetas, porque violetas. hay que tomar en cuenta que son también tropicales, son de Ujú. suelo ácido, necesitan una textura bien suelta, que drene Ujú. rápidamente, y sobre todo también es importante el agua. O sea, es casi similar las características De las de violetas. las violetas en el tema de sustrato para un buen desarrollo de la planta en sí, ¿no? Entonces, también podemos ver algunas plagas, pero es bien raro cuando nosotros vamos viendo, revisando. Bueno, las plantas siempre hay que revisarlas una vez al mes, ¿no? No solamente revisar la parte, ¿no?, del embés, sino el embés también, que es la parte detrás de la hoja, Detrás de la hoja. porque a veces puede haber ahí una mosca blanca, acá puede haber unas querezas, ¿no? Y eso se va a ver pues viendo una especie de mosquita, ¿no? Porque hablar de plaga es Es, todo un tema, ¿no? así es. Basta que veamos uno y la eliminemos y no esperar a que se haga plaga. Muchas veces, a veces cuando ya la planta está en la azul, ahí recién queremos tratarla cuando ya no la puedes. Claro. Entonces, Y siempre. cuando uno tiene jardines, Ujú. también nos comentabas un momento que a veces empiezan a fumigar, Sí, pero así claro, eso terrible. ya es todo un problema también, ¿no? Porque cuando ya hay muchos insectos, en este caso algunos que malogran en las plantas y fumigamos con insecticidas, uno que no se debe permitir fumigar con insecticida en una casa jardín, en Ujú, este caso donde vive una familia, ¿no? Porque eso debería estar evaluado, supervisado por un agrónomo, ujú. porque son insecticidas con bandas rojas, bandas verdes, bandas amarillas que son totalmente tóxicos y peligrosos. Tanto es así que donde se fumiga, uno tiene que dejar esa área libre por 10 días, 20 días. Y en casa estamos con eso y no deberíamos Claro. fumigar. Yo Usar le, yo le comentaba hace un momento Ujú, que en donde yo vivo ujú, es un condominio donde hay claro. muchas Sí. plantas, ¿no? Tenemos jardines amplios y un tiempo fumigaron Ujú, todas las plantas y ujú, desaparecieron, pero así le digo, sí. todos los insectos, ¿no? Sí, Y ya sean buenos o malos, sí, todos. todo. O incluso los controladores biológicos que están ahí. Hay mariquitas y otros que no me acuerdo su nombre, pero estos ayudan a controlar, se comen los pulgones y todo un tema. Entonces, cuando se fumía con insecticida, matas todo. Ujú. Rompes este Claro, este equilibrio equilibrio, ¿no? natural que Ujú. da. Pero otra parte también, tratemos de sembrar plantas que se ayuden, porque las plantas ornamentales también se asocian con otras plantas. Por ejemplo, en ornamentales, bueno, tenemos algunas, como podría ser algunas plantas perfumadas, en este caso madreselva, puede ser un galán de noche, y de repente también unas plantas aromáticas también, que tienen un aspecto ornamental, que eso va a ayudar a repeler, ¿no?, ciertos plagas que vengan a malograr tus plantas. Estamos esperando sus llamadas al 2048-720. Hoy estamos hablando sobre las violetas, el Ujú, cíclame, las begonias, así que esperamos sus llamadas y ujú. también sus comentarios a través del Facebook. Si usted desea consultarnos algo, también estamos a través del Facebook. Y hablábamos sobre también cuando Ujú, fumigan, ¿no? Le comentaba también de sí, que cuando fumigaron en donde yo vivo, hay una parte donde teníamos muchas mariposas, sí, pero desaparecieron totalmente, ¿no? totalmente. Y hubo un año donde yo les dije, por favor, no fumiguen esta parte, ¿no? Porque, Bien, y no fumigaron, y claro. ustedes vieran qué hermosas mariposas monarca tuvimos Todo el año. todo el año. Y antes, yo me acuerdo, hace 20 años atrás, ibas a los parques, Y a las habían casas de los mariposas clientes, mariposas preciosas, habían amarillas, azules, las monarcas eran las más las más comunes, comunes, claro. y veías una mariposa azul, pero todo eso hoy en día, pues, o sea, los jardineros también están fumigando con insecticidas, o sea, insecticidas muy fuertes, que es tóxico para ellos mismos y no lo saben. Y ahí es el problema, ¿no? Por ejemplo,
una de las plantas que usted dice que traía las monarcas, el Tropaiolum majus, que es el mastuerzo, que es una planta medicinal, es comestible, se come la flor, las hojas se usan para limpiar La cara. algunos manchas en la cara. Ujú. Y esa planta a mí se está perdiendo, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que usen esa planta en los jardines para atraer mariposas. Y entonces ese jardín va a ser muy hermoso porque no solamente lo Sí. vas a apreciar por las flores, el verde, sino por las mariposas en sí. Ujú. Al igual que podemos usar también Salvia leucanta, que es una planta que atrae mucho colibrí. Imagínate un Ay, jardín qué con bastantes lindo. colibrí, son las plantas, ¿no? Entonces, no usemos insecticida previa evaluación de Evaluación. un especialista. Tomen en cuenta que ese jardín es de una familia, ¿no? Entonces, te cuidas de comer chatarra, te cuidas de tomar cosas que te hacen daño, pero te estás olvidando lo importante, el jardinero que está aplicando en tu casa, qué tipo de insecticida está aplicando, o sea, te están envenenando a largo plazo, o sea, Así en es. ese sentido yo recomiendo que no usen insecticidas previa evaluación de un profesional. Ujú. Ujú, Bueno, continuamos con nuestro tema. Saludos para nuestra ujú, hermana Evanita Chirinos, que nos escribe a través del Facebook, a ujú, Rosa Castillo Tafur también, saludos. ujú, Y hablábamos ahora de la iluminación que debe tener la ujú. begonia. Sí, muchas de estas begonias, bueno, casi todas las begonias son de hoja ancha, ¿no? Y muchas veces hablamos que las plantas de hoja ancha son de luz solar indirecta o de sombra. Estas, las que vemos, sí, son de sombra, de luz solar indirecta. Pero le comentaba de la begonia tuberosa Ujú. y de repente hay unas begonias también de hojas más grandes que dan flores rosadas más grandes que son comestibles. Esas begonias son de sol directo. Por eso siempre es bueno cuando usted adquiera Una una begonia es begonia. preguntar si es de interior, si es a pleno sol o a pleno sombra, ¿no? Porque no nos basemos a las hojas como se nos ha enseñado, ¿no? Porque puede haber un error y las ponemos a sol, lo que es de sombra y sombra a sol y se nos muere, ¿no? Exacto. Así es, siempre hay que ver eso. Después, el riego, qué tipo, cómo es la forma más adecuada para poder regar las begonias? Las begonias también, esta sí yo sí sé que sí le admite lavar el follaje, ¿no? No es como las otras, Como las violetas o violeta, el ciclamen, ciclamen. que sí Ujú. el agua va a malograr las hojas. En esta no, podemos lavarla con un spray, tanto esta como cualquier variedad de las begonias. Tenemos una llamada. Muy buenas Ujú, tardes. Ve- Quisiera anotar lo que en el preámbulo han explicado sobre los colibríes. No pude agarrar un lapicero, eso es bonito lo que están contando, porque en otro lado he escuchado a una señora que decía, ay, yo odio las mariposas, y a mí me encantan, porque dice que son destructoras. ¿Es verdad eso? Eso por un lado. Y sobre las aromáticas, o sea, las mariposas, las plantas aromáticas y los colibríes, por favor, gracias. ¿Qué ya, tipo de plantas para los colibríes y las ya. Mire, para atraer a mariposas se usa el Tropaiolum majus, ¿no? Que es una planta peruana conocida como mastuerzo. No se está comercializando mucho en los viveros, pero usted puede hablar con el viverista local y pedirle que le consigan esa planta. Demorarán 1 o 2 semanas porque a veces las traen de Cusco y las va a poder tener en la casa. Una vez que tenga en casa, deje que floree y ahí las mariposas vienen a hacer todo el paisaje ahí. Sí. Pero no olvide siempre sacar semillas y guardarlas para ponerlas en cada estación. El mastuerzo no dura mucho en verano. Ahora, queremos atraer, en este caso, colibrí y picaflor. Podemos usar la planta Salvia leucanta, que es una de las plantas. Puede ser Rucelia o Tecomaria capensis. Le doy los nombres científicos, espero que lo haya entendido, lo vuelvo a repetir: Salvia leucanta, Tecomaria capensis o Rucelia. Son 3 tipos de plantas que atraen mucho el colibrí. Y estas plantas son perennes, ¿no? Hay que sembrarlas a pleno sol y basta que el colibrí pase, ve ahí y ahí hace todo un esplendor. Así es. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Es muy buena. Dígame una cosa. Habla Mónica. Hola, Mónica. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Felicitaciones. Siempre el invitado aporta tanto. Muchísimas gracias. Así es. Eh, yo quiero saber qué biocidas serían efectivos para las plantas, porque en realidad yo tampoco no estoy de acuerdo con los insecticidas ¿no? que se venden, pero sí hay varios biocidas, ¿no? Que se hacen a partir del rocoto
yo incluso hemos hecho hemos hecho un experimento con el chocho, que hemos hecho un biocida, pero quisiera saber cuál de ellos se puede utilizar para lo que es los jardines, o sea, las macetas interiores de nuestros jardines, ¿no? ¿Qué tipo de fertilizante? Bien, en este caso No, biocidas es biocidas, para biocidas. controlar plagas, Ah, ¿ya? Sí. Bueno, nosotros de forma casera lo que muchas veces hacemos es preparar, digamos, un agua con jabón de ropa, ¿no? También usamos canela, ¿no? Espolvorear en la parte baja para las hormigas. Si tenemos pulgones, usamos un licuado de ají con clara de huevo y unos cuantos dientes de ajo en 1 litro de agua. Lo licuamos, lo tamizamos en un colador y posteriormente lo pasamos a una tela y en la misma agua usamos un spray y lo comenzamos a pulverizar a las plantas. Pero como hablábamos antes, muchas veces queremos hacer un tratamiento químico o orgánico, en este caso insecticidas caseros, cuando ya vemos que la planta pues está totalmente plagada, ¿no? Entonces, como mínimo, una vez al mes debemos revisar nuestras hojitas de las plantas, tanto el embés, el lambés, y qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, sobre eso damos un tratamiento, ¿no? Y no obviar la fertilización, porque si la planta está fertilizada a un nivel que realmente lo quiere, las plagas no le hacen nada. atacan. Bueno, enviamos un saludo a nuestros hermanos en Trujillo y también les recordamos nuestra frecuencia en Lima es 580 AM y en el Cono Sur 97.7 FM. Esas son nuestras frecuencias en Lima y saludos a nuestros hermanos que nos sintonizan en la ciudad de Trujillo. Continuamos nosotros hablando sobre las begonias y podríamos hablar también dónde las podemos ubicar. Ya, miren, la ubicación de las begonias también es un tema muy importante, como les decía, ¿no? Depende también del tipo, claro, ¿no? el tipo y la exposición, si es de sol o es de sombra. Las de sombra las podemos tener igual en la sala, en el comedor, en la cocina, las podemos tener en los baños, en una terraza que esté con su tapasol, es ahí donde las podemos tener estas variedades. La imagen que se pasó de este tipo de begonia que es una pequeña, o la tuberosa, que es una flor muy grande, muy hermosa, y otras begonias comestibles, ¿no? Porque se puede buscar como begonia comestible, le van a salir las variedades. Esas sí tienen que estar expuestos bien al sol. Por ser una planta tropical, no olvidemos que tenemos que lavar el follaje, ¿no? Entonces siempre mojar, atomizar en el plan de mantenimiento, ¿no? Y nos va a ir muy bien. Hay que tomar en cuenta que muchas de las begonias son perennes, unas que otras son estacionales, como es la tuberosa o bien el que está en la imagen. Así es. Nos decías que como son tropicales y en la selva llueve pues fuertísimo, entonces ahí se lava, se riega y entonces se ve hermosa. En el vivero también se hace ese mecanismo, ¿no? Dándole esas condiciones para que vayan. Y muchas veces compramos una begonia hermosa y no le damos esas condiciones y se nos muere. Por eso ahí no hay que olvidarnos que todas las plantas que tenemos en casa para que nos duren hay que reposar el agua, no regar directamente. Eso solo en plantas en maceta. Pero si es un jardín horizontal, ¿no? Donde el agua pues se baja, ¿no? A drenajes normales, naturales. ¿Y podemos sembrarla en jardín? Sí, igualito, solamente que tenemos que si es de sombra, digamos, también en un lugar digamos que le dé sombra en el jardín, ¿no? Sí, se puede hacer, pero hacer que el mismo sustrato, en este caso donde se va a sembrar la tierra preparada, sea de esta condición, ¿no? Como que es musgo, compost, así totalmente suelto, con estas partículas así, ¿no? Suelto, porque ahí es donde va a desarrollar. Las personas cuando nos llaman y nos preguntan, nos dice, ¿qué tierra? La tierra le voy a echar. El término tierra no incluyen este tipo de, por ejemplo, de sustrato. Para ellos podría ser un 10%, porque la misma tierra de cultivo ya tiene una fauna de agrobacterios que van a ayudar a que la tierra se vuelva fértil. Pero en plantas ornamentales, en jardines, personalmente no recomiendo tierra de cultivo al 100% puro. Es totalmente económico. El jardín que hagas con tierra de cultivo puro te va a durar 3 meses, máximo 1 año. Posteriormente, ese suelo se apelmaza, se pone duro y tus plantas ya no desarrollan bien. Entonces ahí las plantas ya no viven, sino sobreviven hasta que te acuerdes de ellas. Entonces, ¿dónde se trabaja con tierra de cultivo? Se trabaja en una zona agrícola donde se siembra una campaña de tomates o de papas,
termina la campaña, entra un tractor arador, remueve la tierra y a sembrar otra campaña. Eso no lo hacemos en la casa, no entra el tractor. Exacto. Y entonces no vamos a voltear todas las plantas que hemos puesto en el diseño de paisajismo para que tenga pues 8, 10 años, 20 años ahí que ¿Y este que luzca. tipo de plantas se puede también tener en las mantas verticales o Sí, se ha puesto begonias, variedades muy hermoso. Lo bueno de las begonias que en un jardín vertical cubren su totalidad por las hojas anchas, por las hojas? pero es muy caro. Ujú. Tome en cuenta que un metro cuadrado de un jardín vertical entran 50 plantas. Y estas begonias no son tampoco tan baratas. Tan barato. Y Así entonces es. ya imagínense el costo. Pero en el caso de los ciclames, las violetas no las podemos considerar en jardín vertical porque en jardín vertical siempre va a haber humedad Humedad y ambiental, también le va a para caer el las riego, gotas y el claro. riego y Ujú. cae agua y empieza a Y malograr no. la flor. Ujú. Aunque he visto muchos diseños que consideran violetas, pero es un tema de momento, ¿no? Pero no se establece a lo largo de los tiempos, que es lo que buscamos, que nuestras plantas ornamentales sean hermosas, pero que no nos genere un costo o recambio, que eso nos va a generar un costo demasiado costo, ¿no? Entonces, no se recomendaría. Ya nos queda muy poco tiempo Ujú. y le invito, ustedes tienen talleres Sí. y me han estado llamando varias personas pidiéndome Ujú. su teléfono, datos, Bien. dónde lo ubicamos, Claro. dónde va a ser el taller, sobre qué van a tratar. Ajá. Le invito a que... Bueno, este fin de semana nuevamente tenemos un taller de jardinería, ya le hemos invitado varias veces. Sí, ojalá espero Y poder ir vamos esta a tener semana. este sábado y domingo, ¿no? El taller empieza de las 8 de la mañana, termina a las 5, y a Ujú. veces no termina a las 5, se extiende hasta las 6 y las 7 porque la gente no se quiere ir. No sé. Igual sábado y domingo. El taller de jardinería se va a llamar jardinería, ¿no? Introducción a la jardinería con orientación al paisajismo. Es un taller teórico y práctico, ¿no? Entonces hay que ir con una ropa suave, zapatillas y toalla y todo eso porque se va a trabajar con las plantas. Trabajan con las plantas. los Eso es lo sustratos y importante, todo porque eso, es sí. diferente que te lo digan así Ujú. teóricamente, pero bueno, ya lo aprendí, pero no es lo mismo que es Ah, sí. ahí estar con las Sí, manos. y justamente eso es lo que le preguntamos a todos los participantes. Me dicen, mira, he entrado a internet y he encontrado harta información. Y en realidad a veces hablamos y saben bastante, pero me dicen, no, yo vengo acá para agarrar, tocar, desarmar las plantas, ver cómo está compuesto, de las raíces, cómo preparo un sustrato, cómo fertilizo, cómo hago los remedios caseros, cómo asocio las plantas, cuántas plantas por metro cuadrado y qué iniciativa nos da para hacer paisajismo en la casa. Entonces eso es lo que nosotros compartimos nuestra experiencia, porque nosotros no solamente impartimos el curso de talleres, en este caso jardinería, sino nosotros los días particulares estamos realizando jardines, estamos ejecutando techos verdes, jardines verticales, paisajismo, y ahí está la experiencia viva, ¿no? Para transmitir a los que también les interesa, ¿no? Entonces, mucha gente va con sus plantitas, va con semillas, y es todo lo que nosotros así es. hacemos. Y también sirve, por supuesto, para relajarnos, para muchas Total. personas que a veces estamos en la oficina Ujú. o en algún trabajo con mucha presión, Claro. pues también, qué mejor manera de relajarse también Sí. a través de estos cursos, ¿no? Claro. Y Ujú. de poder aprender así. Sí, de hecho es Así muy es. muy bueno. Le damos el teléfono donde se pueden comunicar las personas que quieran. Sí. Bueno, el teléfono es el 358-2199, el 371-0134, www.jardinurbano.pe, que es la página web donde van a poder ver todo lo que es el temario de los talleres. En YouTube también pueden poner Jardín Urbano Perú y le van a salir todos los videos cómo es realmente el taller. Se van a sorprender, ¿no? Muchos repiten, van por segunda, tercera y cuarta vez y los van a ver y ahí incluso se genera una amistad donde están pues todos los hobbyistas, los profesionales de jardinería, ¿no? Y se han creado incluso grupos de WhatsApp justamente donde ellos Donde puedan comparten toda la información, ¿no? Y algunos vienen con sus niños justamente porque le dan la iniciativa para que ya empiecen, ¿no? a ver el tema de la ecología y todo eso. Claro, es muy importante que nuestras futuras generaciones también se interesen, pues, por todo esto de las plantas, ¿no? Así es. Así Ujú. que agradezco nuevamente a Jardín Urbano por estar aquí y nos Ujú. despedimos.